Bueno, shalom a todos. Hoy voy a asombrar a algunos y poner contentos a algunos intelectuales que están en el grupo, que es totalmente heterogéneo. Pero bueno, esto es así, en YouTube es así, hay de todo. Así que vamos a sorprender a algunos. El judaísmo es único en el sentido de que combina tanto elementos de una identidad étnica y cultural como de una religión. Hay rabinos que estudiamos otras cosas, además de los libros religiosos judíos. Entre ellas, algunos estudiamos a Kafka. Ayer justamente voy a comentar una anécdota familiar. Ayer a la noche hablaba con mi hija, que vive en España, y me contaba de mi nieto y su gusto por las matemáticas. Entonces yo le contaba a mi hija una anécdota de cuando era adolescente, que yo era muy, muy bueno en matemáticas y entonces cuando estaba a lo mejor en tercer año, 15 años, 16 años, los que terminaban la primaria y querían ingresar a la secundaria y tenían que dar exámenes, las mamás me mandaban a esos chicos a estudiar conmigo y me pagaban. O sea que era profesor particular de matemáticas y ganaba dinero con esto. Entonces mi hija me decía, pero ¿qué es lo que tú no has hecho? Y yo dije, realmente no sé. O sea que en música sería que yo ataco todos los palos. O sea que todo lo que pueda ser eh, aprendizaje, o sea, fue desde chico, parece que era ávido en aprendizaje. Vamos con algo que normalmente no van a encontrar rabinos que hablen de Franz Kafka, que nació en 1883 en Praga y creció en un entorno familiar judío de habla alemana. Esto le otorgó una identidad cultural dual. Esta mezcla de cultura fue esencial en su vida y se refleja en su obra. Kafka, aunque provenía de un hogar no estricto religioso, se mantuvo en contacto con las tradiciones judías a lo largo de su vida. Mostró interés en aspectos variados del judaísmo, como el idioma hebreo y el sionismo. Estos intereses se ven reflejados en sus escritos, donde predominan temas de alienación, culpa y la búsqueda de identidad. Vemos la dualidad de ser judío y hablar alemán, la coexistencia de su identidad judía con la cultura alemana. Creó en Kafka un sentimiento y alienación y desplazamiento. En sus obras a menudo retrata personajes atrapados en situaciones enigmáticas y burocracias complejas, reflejo de su lucha interna por su identidad judía. La relación personal de Franz Kafka con la fe y el judaísmo es un aspecto intrigante en su vida y su obra, marcado más por una conexión cultural y étnica que por una adherencia a las prácticas de las prácticas religiosas tradicionales. Kafka mostró un interés notable en el judaísmo como un componente esencial de su identidad cultural
y étnica. Su acercamiento al judaísmo se manifestó más en una fascinación por la literatura, la historia y la cultura judía, más que en las observancias de las prácticas religiosas. Esta atracción cultural se refleja en su participación en círculos intelectuales judíos, en su interés en aprender en hebreo, como dije anteriormente, y su asistencia a conferencias y eventos relacionados en temas judíos. A pesar de su interés cultural, Kafka no mostró una inclinación significativa hacia las prácticas de los rituales judíos tradicionales. No hay registros que indiquen que Kafka fuera un practicante regular de los ritos y costumbres judías, como la asistencia a la sinagoga, la observancia de Shabbat, la celebración de las festividades, el comer kasher. Esto sugiere una desconexión con la fe judía en su sentido más ritual y ortodoxo. La relación de Kafka con la fe también se puede ver a través de su exploración espiritual y filosófica en sus escritos. Sus obras a menudo abordan temas de existencialismo, alienación y búsqueda de significado, que aunque no son explícitamente religiosos, reflejan una profunda inmersión en cuestiones espirituales y éticas, que son centrales en muchas tradiciones religiosas, inclusive en el judaísmo. La posición de Kafka respecto a la fe también fue probablemente influenciada por el contexto histórico en el que vivió. Era una época marcada por el antisemitismo y la crisis de identidad entre los judíos europeos. Su acercamiento al judaísmo como una cuestión cultural y étnica en lugar de religiosa refleja la tensión y desafíos de ser judío en la Europa de principios del siglo XX. Finalmente, la relación de Kafka con la fe judía puede interpretarse como parte de su búsqueda más amplia de identidad personal, en un entorno donde su identidad judía estaba en constante interrogación y a menudo asociada con la alienación. Kafka parece haber buscado una conexión con sus raíces judías, que fuera más personal y cultural, en lugar de estrictamente religioso. Kafka encontró en el judaísmo una fuente rica de inspiración cultural y étnica, aunque no se adhirió a sus prácticas religiosas de manera convencional. Su acercamiento al judaísmo estaba enraizado en una exploración cultural, intelectual y personal, más que en la observancia de rituales y costumbres religiosas. No olvidemos que también en Europa los rabínicos también estábamos explorando, hacíamos una exploración intelectual de la religión a través del Talmud. Vemos la metamorfosis y la identidad judía. En la obra, la metamorfosis, la transformación de George Samsa en un insecto, simboliza la alienación de Kafka como judío en Europa. La dificultad de Gregor para comunicarse refleja la lucha de Kafka con su identidad judía y cultural. En el proceso y la culpa judía, Yosef K. enfrenta un sistema legal desconocido, representando la ansiedad y la culpa, aspectos asociados a veces con el judaísmo. La complejidad de este sistema puede verse como un paralelo a las tradiciones y leyes judías. El sionismo en la vida de Kafka. Kafka encontró en el sionismo una respuesta a su búsqueda de un hogar y una identidad libres de persecución y alienación, un tema recurrente en su obra.
La identidad judía de Kafka influyó significativamente en su narrativa, marcada por complejidades y enigmas. Su obra no solo refleja la experiencia judía de su época, sino que también aborda la búsqueda universal de identidad y pertenencia. La cultura judía no solo inspiró los temas de Kafka, sino también su estilo, posiblemente influenciado por el Talmud, reflejando la complejidad de las leyes y enseñanzas judías en su narrativa laberíntica. Es una narrativa esencialmente talmúdica. Kafka experimentó una relación complicada con su judeidad, sintiéndose alienado de la comunidad judía en Praga debido a su educación germánica, pero mostrando un interés creciente por el judaísmo en su adultez. Veamos cuáles son el paralelismo entre las parábolas judías y su obra. Las parábolas judías, con sus lecciones morales implícitas, se reflejan en el estilo alegórico de Kafka, marcado por enseñanzas éticas y espirituales. El creciente antisemitismo en Europa impactó profundamente su identidad judía, intensificando sus sentimientos de alienación y miedo, evidentes en la ansiedad y la paranoia de sus personajes. Kafka simboliza la modernidad judía, capturando la tensión entre tradición y modernidad, un desafío central para las comunidades judías del siglo XX. La interpretación de la obra de Franz Kafka a través de diversas perspectivas judías es un campo rico y multifacético que ha influido significativamente en escritores y pensadores judíos, así como en la comprensión más amplia de temas como la identidad y la relación entre el individuo y la comunidad. El existencialismo, que se centra en la exploración de la existencia humana y la libertad individual, encuentra un eco profundo en la obra de Kafka. Sus narrativas, que a menudo retratan individuos enfrentados a sistemas opresivos y realidades absurdas, resuenan con el tema existencialista de la angustia y la búsqueda de sentido. En el contexto judío, esta perspectiva se enriquece al considerar la historia de persecución y alienación que ha enfrentado siempre el pueblo judío. Kafka, a través de su exploración de la soledad, el aislamiento y la búsqueda de significados, se ha convertido en una figura clave para los pensadores judíos existencialistas, quienes ven en su obra una representación de la lucha por encontrar un lugar en un mundo frecuentemente hostil y sin sentido. Kafka también ha sido interpretado desde la perspectiva del sionismo. Aunque él personalmente nunca se comprometió plenamente con el movimiento sionista, su obra refleja la búsqueda de un sentido de pertenencia y un hogar para el pueblo judío. El sionismo, como movimiento político y cultural que promueve el regreso de los judíos a su tierra ancestral y la creación de un Estado judío, encuentra en Kafka una voz que articula tanto la esperanza como la desolación de la diáspora judía. Su interés en el hebreo, su interés por la cultura judía, junto con su representación de personajes en búsqueda de un lugar en el mundo, ha inspirado a pensadores y escritores sionistas a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad judía y la importancia del hogar y la nación. Kafka ha tenido un impacto considerable en la manera en que escritores y pensadores judíos
abordan la cuestión de la identidad. En un mundo donde los judíos han enfrentado continuas preguntas sobre pertenencia, asimilación y perseverancia desde su identidad, Kafka emerge como un símbolo de la lucha interna y la complejidad de vivir entre dos mundos. Su obra anima a los escritores y pensadores judíos a explorar las facetas de su propia identidad, a menudo atrapado entre la modernidad y la tradición, entre la asimilación y la perseverancia de la cultura judía. Finalmente, Kafka ha influenciado la manera en que se contempla la relación entre el individuo judío y la comunidad. Sus personajes frecuentemente se encuentran en conflicto con fuerzas más grandes que ellos mismos, ya sean burocracias enigmáticas o transformaciones personales incomprensibles. Esta tensión refleja las luchas del individuo judío dentro de comunidades más amplias, ya sean estas religiosas, culturales o nacionales. Kafka incita a un examen de cómo los individuos se relacionan con y dentro de estas comunidades, explorando temas de alienación, responsabilidad y la búsqueda de un sentido de pertenencia. En resumen, Franz Kafka no solo ha sido una figura influyente en la literatura mundial, sino que también ha tenido un impacto profundo en la forma en que los escritores y pensadores judíos abordamos cuestiones de existencialismo, sionismo, identidad y la dinámica del individuo frente a la comunidad toda. Su obra sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan comprender y articular la experiencia judía en un contexto moderno. Kafka, con su enfoque en la condición humana y la lucha contra sistemas opresivos, sigue siendo relevante, inspirando y desafiando a generaciones actuales en la literatura y más allá de ella. En conclusión, la herencia judía de Kafka es esencial. Es esencial para comprender su obra y su impacto en la literatura y el pensamiento moderno, reflejando su lucha con la identidad, la moralidad y la alienación. Su legado continúa resonando en diversos contextos culturales. Por ende, ¿cómo se puede ser judío sin ser religioso? Como en el caso de Franz Kafka, es importante distinguir entre la identidad judía y la práctica religiosa judía. El judaísmo es único en el sentido de que combina tanto los elementos de una identidad étnica y cultural con una religión. Vamos a ver esto más detalladamente. Ser judío puede involucrar una conexión con una herencia cultural y étnica. Esto significa que una persona puede identificarse como judía debido a su linaje familiar, histórico y tradiciones culturales. Kafka, por ejemplo, se interesó por aspectos culturales del judaísmo, como la literatura, la historia judía, lo que formó parte de su identidad personal. Por otro lado, la práctica religiosa judía incluye seguir las leyes de los rituales del judaísmo, seguir la halajá, observancia del Shabbat, festividades, leyes dietéticas. Alguien puede ser judío culturalmente y no participar activamente en estas prácticas religiosas. A pesar de no ser religioso en el sentido tradicional, algunos judíos como Kafka pueden tener una conexión personal y espiritual con su judaísmo. Esto puede manifestarse en una exploración de temas judíos como el arte, la literatura, reflexiones filosóficas.
Claro, una persona religiosa a lo mejor puede llegar a decir, eso no es judaísmo. Yo digo que esta persona que no practica la religión judía es tan judía como yo que practico la religión judía. El contexto histórico y social también juega un papel importante. En el caso de Kafka, su identidad judía fue influenciada por el contexto de la vida en una Europa marcada por el antisemitismo. Esto afectó su conexión con el judaísmo, haciéndola más compleja y multifacética. Incluso sin ser religioso, Kafka contribuyó significativamente a la cultura judía a través de su obra literaria. Esto demuestra que se puede ser una parte activa y valiosa en la comunidad judía a través de medios no religiosos. Esto es una bomba. En resumen, ser judío como Kafka sin ser religioso implica una conexión con el judaísmo a nivel cultural, étnico, histórico y personal, más que a través de la observancia de prácticas y rituales religiosas. Es una identidad que puede ser explorada y expresada de muchas maneras, no solo a través de la religión. El judaísmo nosotros los judíos, lo podemos expresar de distintas maneras, no solo a través de la religión. Y esto no desmedra, no es en desmedro de absolutamente nadie. Esto enriquece al judaísmo. Shalom a todos. Espero no haber sido demasiado sorpresivo con este tema y espero que nos sigamos viendo si Dios quiere.